línea con los anuncios, el mandatario de la ciudad de Buenos Aires brindó hace instantes nada más una conferencia de prensa para informar cómo sigue el aislamiento. A propósito de esto, en Jefatura de Gobierno porteño está Magalí Arens para brindarnos más detalles. Magalí, te escuchamos. Diana, buenas noches. Un mensaje que tenía previsto darse a las 17:15, pero que finalmente se dio cerca de las 20. ¿Por qué? Porque estaba la intención de emitirse después del mensaje presidencial, pero eso no sucedió por una larga espera que hubo hoy a lo largo de la tarde. Finalmente el gobierno porteño se desdobló y dio su mensaje de cómo seguirá la cuarentena en la ciudad de Buenos Aires. El jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, estuvo acompañado del ministro de Salud, Fernán Quirós, de la ministra de Educación, Soledad Acuña, de su jefe de gabinete, Felipe Miguel, y otros funcionarios. Lo que se encargó de contar es el detalle de cómo sucederá la cuarentena a partir del lunes 31 de agosto. En primera instancia, se reactiva la gastronomía. El jefe de gobierno se encargó de detallar qué locales podrán abrir al aire libre. La intención es que cada uno presente un protocolo que respete el distanciamiento, que por supuesto cumpla con todas las medidas de higiene y de bioseguridad para que pueda funcionar. Y apeló sobre la importancia de que este sector, que estuvo muy golpeado porque no pudo funcionar durante todo este tiempo, se reactive. En el mismo sentido habló de la construcción. Dio los detalles de cuáles son las obras que podrán volver y dijo que la semana que viene habrá una reunión con la UOCRA para definir y terminar de finiquitar el protocolo con el cual trabajarán, porque dijo la construcción es una de las fuentes de trabajo de la ciudad de Buenos Aires. Aclaró también de dos rubros a los cuales les van a volver a presentar al gobierno nacional la intención de poder abrir. Uno es el referente a los cultos por la intención de realizar celebraciones religiosas y el otro es el de la educación. Nosotros estuvimos siguiendo el ida y vuelta respecto a ese tema y Larreta dijo vamos a insistir con la educación. Tenemos que lograr un punto de acuerdo con la nación respecto a eso porque para nosotros la educación es esencial. Y por supuesto aclaró que esta reapertura tiene lugar porque si bien el nivel de contagios es alto, está amesetado. Apeló una vez más, antes de terminar, a la responsabilidad social de todos los ciudadanos de la capital. Y los invito, Diana, a que escuchemos las propias palabras del jefe de gobierno porteño. En la última conferencia de prensa les dije que tomando de ese día para atrás, las 2 semanas anteriores, los casos en la ciudad venían estabilizados en un promedio aproximado de 1.100 casos. Hoy, 2 semanas después, el promedio sigue siendo 1.100 casos, si tomamos promedio de 7 días móviles. Eso significa que podemos tener un día con 1.500 casos, como tuvimos, días de 800, pero el promedio está en eso, está estabilizado. Ahora, estabilizado en un nivel alto de casos, que es lo que nos preocupa. Por eso es que tenemos que seguir trabajando, cuidándonos con mucha responsabilidad. Pero insisto en la importancia de mirar la tendencia. Porque esa misma estabilidad es la que verificamos en otros datos con los cuales seguimos la pandemia. La tasa de contagiosidad, o el famoso R, viene ya con varias semanas alrededor de 1, incluso estuvo un poquito por abajo, pero digamos en un promedio de 1. Dato fundamental, que es la ocupación de camas de terapia intensiva, hoy está en el 60% en la ciudad de Buenos Aires. También estable o incluso un poco abajo de lo que fue en la conferencia de prensa anterior. Y esta estabilidad es un dato que por un lado nos preocupa, porque es una estabilidad en nivel alto, pero por otro lado es un dato alentador, porque la hemos podido mantener a pesar de que se han ido sumando en forma progresiva y cuidada actividades y completando otras que ya estaban funcionando. Hoy... A mí me ha quedado, Lucía, algo que nos decía el propio Horacio Rodríguez Larreta hace 4 viernes. Fue un día de otros anuncios, cuando le preguntábamos si no era el momento ideal, pero sí el momento necesario para reaperturas, y él asintió. Y a partir de allí, particularmente entendí que venían distintas reaperturas con el mismo contexto, es decir, más allá de la meseta alta, meseta más baja, meseta más alta, no es lógico, no parecería lógico tanta reapertura. Pero sí es cierto que hay que escuchar, por ejemplo, dueños de bares y restaurantes en todo este tiempo que han hecho una campaña, creo que el lema era no más sillas al revés, la silla que está arriba de la mesa en clara señal de que el negocio está cerrado, y en todo caso la unión de la necesidad económica con la responsabilidad individual. Ahí no hay otra
chance que tener que seguir afirmando la responsabilidad individual, en este caso para las reaperturas en la Ciudad de Buenos Aires. Sí, y un Larreta que ya se veía venir hace semanas no se veía venir, era ya una decisión la idea de avanzar, ¿no?, con distintas aperturas en la ciudad. Por supuesto que si los datos fueran aún más desalentadores, si la curva siguiera creciendo exponencialmente, se tendrían que tomar otras medidas. Pero con este amesetamiento alto en el que insisten en la Ciudad de Buenos Aires, bueno, se sigue abriendo con protocolos. Y se sigue abriendo, Ariel, algunas cosas que ya están abiertas de hecho en la Ciudad de Buenos Aires, porque entre las cuestiones que mencionaba Larreta está, por ejemplo, parques y plazas con demarcaciones, que es un tema que sucede de hecho. Vos ves picnics en toda la ciudad. Eso en teoría no estaba permitido todavía. Primero las plazas eran para circular y rápidamente empezar. Para circular y ves picnics y nadie frena que eso suceda. Bueno, entonces que de hecho se permita es un poco ir tratando de regular algo que se da de hecho, que sucede en muchos lugares del país, pero bueno, Larreta está en un avance con esto y creo que el tema que más preocupa hoy en la ciudad, o uno de los temas que más preocupa, es cómo resolver esta pulseada que se generó también con la Nación en términos de cómo van a hacer con los chicos que no participaron de las clases virtuales. Ese es el gran punto, creo, de todo esto, porque ya ha tenido una negativa por parte del Ministerio de Educación Nacional, por parte de Nicolás Trota. Fue muy enfática Soledad Acuña, su presencia no era caprichosa en esa mesa, al contrario, Acuña reconoció, ministra de Educación de la ciudad, que le volvió a enviar el protocolo, quizás tenga alguna variación, no dieron tantos detalles, para que esos chicos asistan a algo así como gabinetes especiales. Las organizaciones sociales hablan de más de 5.100 chicos que no tienen acceso a lo necesario para las clases virtuales. De la misma manera que piden e insisten con la necesidad de garantizar la conectividad, no de llevar a los chicos a esos lugares donde hay riesgo de contagio. ¿Será alto el riesgo de contagio? Parece no ser tan alto como sí son en lugares ya reabiertos, pero sí. por lo pronto Nación ha sido muy claro y Ciudad insiste. Sí, y me parece para destacar dos cuestiones que tienen que ver con Larreta que son para mirar esta semana. Primero, que más allá del contexto de tensión oficialismo-oposición, Larreta fue a Olivos, sigue charlando con Alberto Fernández. Contamos varias veces que antes de él manifestar su desacuerdo con la reforma judicial, por primera vez esta semana llamó al presidente y le dijo lo que iba a hacer, le dijo lo que iba a poner en su cuenta de Twitter. Eso por un lado. Y por otro lado también la presencia de Soledad Acuña en esa mesa, porque Larreta no sale a confrontar directamente con el gobierno por esta imposibilidad de abrir escuelas, delega la mayor parte de esta negociación que va subiendo, va escalando en Acuña, y Alberto Fernández hace lo propio con Nicolás Trota. Es decir, la relación entre ellos se mantiene completamente estable, siguen negociando. Alberto Fernández dice, ojo, bueno, los lugares donde tenemos datos relativamente positivos, no entusiasmarse, seguir cuidándonos, marca constantemente eso, pero una relación de muy buen diálogo con Larreta, que hoy se da nuevamente, aunque el anuncio haya tenido otras características, se da nuevamente esta reunión habitual que creo que no tenemos todavía que naturalizar del todo, porque con la escalada de tensión que hay con la oposición, que se puedan sentar Kicillof, Larreta y Alberto Fernández en una mesa a negociar cómo seguir con esto no es menor. De hecho, consultado por el proyecto de reforma judicial, dijo que no era el ámbito para responder, como también consultado por el proyecto de la tasa extraordinaria a las grandes fortunas, dijo que no había leído el proyecto y que tampoco era el lugar. De ese proyecto hablaremos, un proyecto que es, antes de los anuncios presidencial y jefe de gobierno, la gran novedad del día. En minutos nada más vamos a estar contando con detalle de qué se trata el proyecto ya hablado desde hace tiempo, pero a partir de hoy planteado como algo real.